Que Dios les bendiga a todos en el día de hoy, ricamente. Ese es mi deseo y espero también que el de ustedes. Y el título de hoy, como lo podrán ver ahí en la pantalla, dice: La gratitud transforma. El agradecimiento que debemos entregar nosotros cultiva un corazón agradecido con Dios. Y si quieres enriquecer tu vida espiritual, debemos cultivar ese agradecimiento hacia Dios. Si yo hoy les preguntara, todos los días que se levantaron esta semana y cuando se fueron a acostar, ¿fueron agradecidos con Dios? Todos los días. ¿Fueron agradecidos? ¿Fueron agradecidos por las personas que han obrado a su favor? Porque muchas veces nos olvidamos. Yo la semana pasada, cuando estábamos en el festejo, nombré una historia breve de 10 hombres que fueron sanados de una enfermedad que era muy difícil para la época, y de los 10 hombres volvió uno solo agradecido. Y ese no era ni de los que creían, porque era una persona común. No era de los mismos que iban a la iglesia, digamos. Ese hombre fue el único que volvió con agradecimiento. Y yo les quiero tomar parte del Salmo 100, versículo 4, que dice que entremos por las puertas con agradecimientos, porque la gratitud da acceso a la presencia de Dios. Ese acceso que nosotros necesitamos para llegar a esa presencia de Dios lo hace el agradecimiento. Pablo más adelante allí en el Nuevo Testamento dice: constantemente demos gracias a Dios. Constantemente es algo que lo repitamos a menudo, que lo hagamos bastante frecuentemente. Y yo les quiero llevar a una lectura que tiene que ver con una historia que me contaron esta semana, que yo se las voy a retransmitir al final del mensaje. Y el Salmo 50 nos trata de esto, que dice: haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios, y cumple los votos que has hecho al Altísimo. Y miren lo que dice en el 15: luego llámeme cuando tengas problemas. ¿Y qué dice ahí? Y yo te rescataré, y tú me darás la gloria. No dice que no vamos a estar en momentos difíciles, no dice que vamos a pasar dificultades, pero dice: luego llámate cuando tengas problemas y yo te voy a rescatar, y tú me darás la gloria. Por eso al principio decía, agradecer cuando uno abre los ojos, cuando uno todas las mañanas, cuando se va a acostar, agradecidos con Dios. Yo siempre tengo en memoria por muchas cosas muy buenas que hizo mi abuela, pero una cosa que siempre tengo en memoria, y cada uno que tuvo la oportunidad en algún momento de quedarse con ella. Yo tuve varias vacaciones cuando era chico y siempre recuerdo que había una oración de agradecimiento cuando arrancaba el día, pero nunca se iba a la cama sin leer y ser agradecido a Dios por ese día. Porque hoy que podemos ver, uno escucha rumores de guerra, que las cosas que están pasando y los problemas que tenemos, y cuando uno tiene ese espíritu de agradecimiento, sabiendo que esas cosas ya las hemos leído, que están escritas, que van a pasar. Si nosotros mis padres tenían un amigo allí, el amigo Nicolás Mazur, era un señor que iba allí a la iglesia, y me acuerdo, promediando por ahí los 80 y pico, cerca de los 90, lo habíamos ido a visitar y nos habíamos quedado allí en su casa. Y él había quedado asombrado en ese momento, como uno marcaba cuando los teléfonos cambiaron de los que son con ruedita que se giraban, los que son más grandes saben cuál teléfono le hablo, a los teléfonos que ya eran GSM, se llaman, que uno apretaba los botones y podía llamar directamente.
Y él decía, mirá cómo ha avanzado la tecnología, que no se interfieren, dice, las llamadas, como cuando él era radioaficionado, cuando un radioaficionado hablaba y otro hablaba con un poco más de potencia, en la jerga de la comunicación sí se lo sobremodulaba. Pero llamando por teléfono eso no existía. Si él estuviera hoy vivo y viera todo, que uno hoy se puede hacer una videollamada con cualquier teléfono común y se puede ver con una persona en cualquier otro país en forma directa y en forma instantánea. ¿Cómo ha avanzado esa tecnología en no tanto tiempo? Y dice la Biblia que en los últimos tiempos las cosas se iban a acelerar. Y sabiendo que vienen esos tiempos, ¿cómo nosotros tenemos que ser personas de gratitud cuando nosotros bendecimos, estamos disfrutando y estamos agradeciendo por las cosas que ya tenemos? Puede que las bendiciones que uno tiene hoy sean sacrificios de alguien que hizo para que uno pudiera disfrutar de esas bendiciones. Y a veces no hemos sido lo suficientemente agradecidos y haber sido lo suficientemente amables con los que nos han ayudado tanto. Y por eso yo hoy quiero llevarlos a cultivar ese agradecimiento y ese agradecimiento por conocer a Cristo. Salomón escribió allí en uno de sus proverbios, dice que sentir la gratitud y no expresarla es como comprar un regalo y no darlo. Porque la gratitud se muestra con acciones o con hechos, según la versión que leamos. Y cuando nosotros damos esa gratitud con hechos, vamos aquí a algo que vamos a leer hoy, más adelante, que lo va a traer el pastor, que dice en 1 Corintios 11. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo, la noche en que fue traicionado. El Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Pero le vamos a dar una vuelta distinta a lo que hemos leído muchas veces. Porque en esta misma oración hay traición, pero hay agradecimiento. Dice así: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo, la noche en que fue traicionado. ¿Ustedes lo leen ahí? La noche que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y ¿qué hizo? Y dio gracias a Dios por ese pan. Había sido traicionado, pero no tenía un espíritu de decir: mirá lo que me hicieron, mirá lo que me pasó, sino que dio gracias a Dios por ese pan, luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo por el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Amén. Y yo, como hoy tenemos Santa Cena, los quiero llevar a una historia para que ustedes se la lleven cada uno para su casa como recuerdo. La historia esta trata de una señora que era maestra y una alumna muy afortunada de haberla tenido, y dice que esa alumna iba recurrentemente allí a hacer los estudios, siempre iba a lo que le llamábamos antes la escuela dominical. Dice que la maestra, relatado mismo por los autores, dice que la maestra le hablaba de una manera dulce cuando estas historias bíblicas, dice que lo hacía con tanto amor que sentían que estas historias cobraban vida, pero que había sembrado algo importante en el corazón de esta niña que escuchaba con atención la clase. Dice, pero que cada cosa que aprendía era como una semilla plantada dentro de ella. Y gracias a esta enseñanza empezó a amar cada vez más a Dios y a interesarse por esas historias de la Biblia. Dice que pasaron muchos años y la niña había pasado un problema grave, había perdido a su papá.
Su papá había sido accidentado y murió. Y esa niña estaba llena de lágrimas y de temor. Y la maestra le decía, no te preocupes, porque Dios va a hacer una obra en tu corazón. Y la niña parecía que no, porque decía, yo creo que nunca más me voy a poder reír. Nunca. Pero dice que pasaron los años y esa niña estudió hasta que se logró perfeccionar para poder hacer el mismo trabajo que hacía su maestra, que con tanto amor ella recordaba. Y allí en los lugares, cuando empieza a viajar, tiene la fortuna de ir allí a conocer, allí en Jerusalén, va a conocer el Muro de los Lamentos, la explanada del templo, túneles antiguos que fueron descubiertos hace poco. Y mientras caminaba por esos lugares, pensaba cuando era niña y recordó con mucho cariño a la maestra y dijo, gracias al Señor por haber puesto esa maestra que me enseñó a conocerte y amarte. Y esas clases que parecían que siempre la maestra las daba con mucho esmero, dijo allí la niña, porque una palabra buena, una enseñanza con amor y una clase para niños que cambió una familia entera. Y esto dice que la semilla del amor y de la enseñanza que sembramos en cada uno de los que estamos acá puede dar fruto durante toda la vida. Y esa linda historia, yo me vine a enterar de esa historia hace unos días porque hablé con una persona y estaba justamente diciéndole, porque me habló por la celebración que habíamos tomado la semana pasada, y le digo, bueno, es una celebración de agradecimiento a Dios. Y entonces cuando esa celebración, digo, y dice, qué lindo que pudieron hacer esa celebración, porque yo cuánto cariño le tengo, porque la historia de esa maestra es de mi mamá. Ella era la maestra de esa historia que me contaron y yo logré cruzar los mensajes y se los mandé a uno y a otro para que cada uno se hiciera eco de ese mensaje. Y en ese día que yo habíamos ido a visitar a mi suegra, que había tenido un percance medio complejo de salud, entonces la fuimos a visitar y después, cuando yo escuché parte de esos mensajes, cómo Dios me tocó en esos mensajes decir, qué bueno es ser agradecido como esa niña de esa historia, que se llama Marcela, como con gratitud decir, exaltamos a Dios gracias a que fuimos instruidos y que ese corazón de esa niña que había pasado realmente mal porque se había muerto su padre cuando era chica, dice, cuando me mandaste ese mensaje, lloré hasta las lágrimas más profundamente, dice, porque es una deuda de gratitud que yo tengo con tu mamá. Y qué bueno es que saber de que tenemos esa deuda de gratitud y que hoy la tenemos para podérselo decir. Cuánto más tenemos que ser agradecidos con la obra que Dios hizo en nosotros y tener ese mismo espíritu de agradecimiento. Porque a veces nos olvidamos de ser agradecidos. Yo por eso hoy le había puesto de título al mensaje, la gratitud transforma. Porque cuando nosotros tenemos gratitud en nuestros corazones, nuestra vida y la de los demás es transformada. Por eso, ese es el mensaje por el día de hoy. Que Dios les bendiga ricamente a cada uno. Y recuerden lo que dice allí en el Salmo. Dice, haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios. Luego llámame cuando tengas problemas, porque yo te voy a rescatar. Que Dios les continúe bendiciendo.